Perfecto. Hola amigos de CIO, buenas tardes. El día de hoy estamos con Desiree Rivera. El día viene a platicarnos un poquito sobre días negros. Bienvenida Desiree. Me gustaría que nos contaras cómo va a ser esta apuesta para ti. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues más bien hemos terminado un ciclo que es una temporada corta que tuvimos en el Centro Cultural El Hormiguero, un espacio independiente donde nos abrieron las puertas. Y bueno, pues fue una temporada muy cortita de un mes, pero estamos muy contentos. Bueno, contentas porque en mi equipo por ahora somos dos mujeres. Ujú. em, Porque próximamente estamos viendo la posibilidad de llevar a cabo un proyecto con esta obra para crear un formato muy especial. Es un formato que podría ser transmitido en línea y pues ahora es lo que estamos empezando a ver. Oye, ¿y por qué? Bueno, tengo entendido que tú creaste esta historia en Sí. base a tu experiencia. ¿Qué nos puedes decir respecto a eso? Sí, sí, pues a grandes rasgos, yo soy actriz, soy dramaturga y escritora, y la compañía que también precedo se llama Mede Producciones. Es una compañía independiente que yo creé para autogestionarme proyectos artísticos y culturales. Y pues hace un par de años me encontré con una historia familiar sobre la vida de mi bisabuela Petrona Farrera, que me llamó muchísimo la atención. Empecé a trabajarla a nivel dramatúrgico y entonces nació Días Negros, que es la historia de una mujer que en tiempos de guerra, frente a un suceso muy fuerte que le ocurre, tiene que tomar muchas decisiones para continuar con su vida y de alguna manera para mí es una especie de, ¿cómo se puede decir?, homenaje a esas mujeres que nos precedieron y una invitación a que todos los que vean esta obra, a que a ellos se les despierte también este sentido de querer indagar en las historias personales, porque pienso que el indagar y el comprender nuestro pasado nos ayuda a entender nuestro presente y a tomar ciertas decisiones a futuro. Entonces, pues se me ocurrió crear esta historia sobre mi bisabuela. Al principio tenía otro título, Ok. porque la verdad es que en la historia original, la presencia de un dios paternal y castigador que ella confrontaba directamente y que además tenía que ver con la religión católica, estaba muy presente en la obra, pero con el paso del tiempo descubrí que la obra tenía otro título y pues ahora cambió a Días Negros. Eh, Antes se llamaba Por favor Cristo de Esquipulas. Era un nombre muy largo y creo que de pronto alejaba un poquito al público de alguna manera, como que no se entendía bien. Y pues yo no solamente escribí la obra, sino que también la produje, la dirigí Ujú. y pues ya tiene tiempo de esto y ahora la tuvimos oportunidad de presentar en el espacio del hormiguero. Oye, ¿y tienen planeado presentarla en algún otro lado? Ahorita pues acaban de terminar temporada el 26 de marzo, ¿no? Pero ¿qué planes Sí, tienen para la obra? bueno, pues actualmente estamos trabajando, como te comentaba, con una empresa de producción audiovisual que se llama Workstation para hacerla en un formato para poder ser transmitida en el formato virtual, Ah, ok. que últimamente nos hemos dado cuenta que pues es una nueva forma para muchos espectadores de recibir Ujú. el arte teatral. Lo que sucede es que en pandemia los espacios teatrales se cerraron y entonces hubo que empezar a innovar las formas no solo de hacer teatro, sino de ver teatro. Yo sí considero que el teatro, digamos, en su sentido más estricto, pues es, es como mejor Ujú. verlo en vivo, ¿no? O sea, Sí. percibirlo en vivo. Y además esta obra está hecha para eso, para vivir una experiencia, para
para sentir las sensaciones que el personaje está experimentando, para escuchar, incluso para imaginar a partir de esas imágenes que va viviendo, no solamente va viendo, sino que va viviendo. Pero pues también hay muchos espectadores que no viven en la Ciudad de México, que creo que a ellos también podemos llegar y la obra se presta para, pues para tratar de experimentar en este nuevo formato. Se nos ocurrió también porque en el Centro Cultural El Hormiguero transmiten la obra simultáneamente a la presentación en vivo. Entonces, como que muchos espectadores se quedaron con ganas de ver pues la obra Ujú. y nos dimos cuenta también que el formato necesita también es, como ser experimentado, ¿no? Como que para la realización de una obra para ser transmitida virtualmente, no es suficiente con transmitir la obra en vivo, sino que quizás podría ser mejor grabarla, pregrabarla y a lo mejor indagar en el lenguaje audiovisual, haciendo una fusión con el lenguaje teatral, y eso es lo que estamos ahorita preproduciendo. Yo creo que en cuanto lo tengamos, pues vamos a hacer esta temporada virtual. La compañía con la que vamos a trabajar es Workstation, y pues en mis redes sociales de la productora MD Producciones, ahí va a estar toda la información de la nueva temporada. Yo creo que el formato, como tú lo manejas, bueno, el formato híbrido que quieren implementar es una buena opción, ¿no? Porque como tú dices, mucha gente a veces no puede ir al teatro por cuestiones, a veces se les complica por los horarios. Entonces, el que ustedes incursionen en ese aspecto, pues también es abrirle panorama para que las personas se acerquen al teatro, puedan disfrutarlo de una manera como más, pues más cómoda hasta cierto punto, porque pues te va a permitir esa flexibilidad que ustedes están buscando, ¿no? Sí, lo que sucedió es que creo que no hay que cerrarnos como artistas a la nueva época y a la nueva era que hemos empezado a vivir. Y yo creo que habrá oportunidad de hacer una nueva temporada, que esta estuvo preciosa, fue enriquecedora para mí como artista. eh, Conocí nuevos espectadores, no solamente los que tuve oportunidad de invitar, sino que se acercaron personas nuevas, etcétera, y se conmovieron y estoy muy agradecida por ello. Pero creo que también hay espectadores que, como dices, por alguna razón no pueden acudir Ujú. y bueno, pues nosotros hay que flexibilizarnos y también hay que encontrar en los lenguajes estos puentes, porque lo que vamos a tratar de hacer es no teatro grabado, porque es un poquito aburrido. Creo que el teatro grabado, eh, te digo, le faltan las sensaciones y lo que tú puedes vivir con el actor y con los actores. En este caso es un monólogo, pero con los actores, si es una obra de más de una persona. Y pues eso puede ser aburrido, ¿no? Ver teatro grabado. Entonces, quizás investigar en una nueva cosa que no es teatro, pero que tampoco es televisión ni cine, sino algo intermedio que pueda ser presenciado por Ujú. espectadores en tiempo real, pero que sea cuidado en cuestión de lenguaje audiovisual para que les des otras cosas. Justamente hace Lo ratito que a lo mejor puedes tener a través de lo visual es un poco otra cosa. Sí, sí. Justamente, hace ratito estabas comentando que esta obra está basada pues en la historia, ¿no? Es una historia muy personal. En este caso, ¿cómo fue ese proceso de desarrollarla, ¿no? Porque a veces es muy complicado cuando tenemos como la idea, y más si se trata como de algo tan personal, desarrollarlo, llevarlo ya como a papel, ¿no? Para que tú puedas de ahí decir, ¿sabes qué? De aquí parto para crear esta puesta en escena. ¿Cómo fue para ti todo ese proceso creativo? Pues la verdad es que es un proceso muy personal. Creo que los que nos dedicamos a la cultura y al arte tenemos una posibilidad que también es, pues, como, ¿cómo se puede decir? Es un tesoro, ¿no? Es una posibilidad especial
que tiene que ver con sublimar nuestros sentimientos, nuestras preguntas, nuestros dolores. Y eso es lo que yo hice a través de la obra. Yo la verdad es que estaba investigando sobre la vida del árbol genealógico de parte de mi mamá, porque al final de los años de la vida de mi abuela, recibí sus historias y además de una manera muy conmovedora ella me las regaló. Entonces tenía la sensación de que quería hacer algo con ellas. Además que, bueno, acá entre nos, yo siempre sentí que necesitaba investigar por qué me llevaba de cierta forma con mi mamá. Y entonces, con estos dos elementos, yo empecé pues sí, como hacer una investigación muy, muy sensible, no solo con respecto a lo que mi abuela me contó, sino que además me fui de viaje, fui como siguiendo la pista de este personaje. Mi bisabuela vivió en Chiapas, en el sur, y además es una historia que está situada en la Revolución. La historia, si la vemos, pues no es como que nos situemos propiamente en un espacio-tiempo particular, pero yo como autora sí tenía que indagar pues en esa época, en ese contexto, y entender un poco más sobre lo que pasó de fondo. Ujú. Eh, a grandes rasgos y sin contar demasiado, mi bisabuela presenció la muerte de su marido y en una época de violencia que además nos recuerda mucho a una época presente, pues de alguna manera perdió la cordura por muchos momentos. Y estas grandes pérdidas que ella tuvo, se fueron heredando de generación en generación hasta llegar a mí. Entonces, tuve la oportunidad de tener una beca que me otorgó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, con la cual pude desarrollar el proyecto dramatúrgico. No solamente hice esa investigación viajando y siguiendo un poco la pista de este personaje en los lugares, también como para empaparme sensorialmente de los paisajes y de muchas cosas, sino que también me dio la posibilidad de ser asesorada por un director y dramaturgo muy importante español, José Sánchez Sinisterra, y pues con esto pude desarrollar, con todo esto que les cuento, pude desarrollar la dramaturgia, que además también se me hace súper interesante lo que ha ido pasando con el tiempo con esta obra, porque yo la escribí hace varios años y la presenté por primera vez hace varios años, pero ha ido cambiando con el tiempo. Conforme la voy presentando con el público, va dimensionándose de muchas maneras y como que el público al ir participando conmigo en esta retroalimentación energética e incluso a veces hasta con opiniones muy particulares o como yo los voy percibiendo, yo voy detallando cosas y voy puliendo el texto. Y bueno, también el ser la actriz, pues me permite como que cuando la voy actuando, ir también yo dimensionando el propio texto dramático de otra forma. Entonces, ha sido muy interesante esta forma de crear. Oye, bueno, esa tengo entendido que tu obra tiene como una duración de 45 minutos. Sí. Ahorita comentabas justamente esa parte de la interacción con el público, ¿no? En el caso de que ustedes ahorita hagan el proceso igual a lo virtual, la duración va a ser la misma, pero vamos a estar manejando como, van a estar manejando algún intervalo de tiempo para obviamente que no sea como, no se va a 20 los 45 minutos corridos o está decidido a que sea así, o sea, completita tal cual. Fíjate que yo creo que va a cortarse o va a sintetizarse un poquito, porque el lenguaje audiovisual es un poco distinto pues sí, a lo teatral propiamente. Ahora, sí, quiero hacer una especificación. La obra en estos días fue vista virtualmente Ok. y los espectadores la pudieron recibir bien, ¿no? O sea, como que me dijeron, no, pues estuvo padre, pero Ok. yo siento que para que tenga ese punch que nos gusta de cuando se presenta y tú puedes ir y sentir lo que está propuesto en el espacio, porque además es una obra que tiene como sonidos diegéticos,
yo tengo, por ejemplo, algunos elementos en mi vestuario que suenan de pronto, las propias pisadas eh, pues sí, las propias pisadas de mi cuerpo en el espacio y todo eso, pues son parte de la experiencia. Entonces, pues no se hace larga, al contrario, me parece que es una obra bastante dinámica. Lo Ok. que pasa es que creo que en el lenguaje audiovisual competimos con todos los distractores del día cotidiano. Ujú. Y ahora en este nuevo lenguaje buscaré la forma de que se sintetice y de que ahora les podamos ofrecer otras cosas a manera de que tú puedas estar así como muy concentrada en lo que estás viendo, ¿no? Que te llame la atención suficiente como cuando estás viendo una película que te gusta y tratar de vivir la experiencia nueva. La verdad es un experimento y creo que es un poco osado porque definitivamente pues el teatro es teatro, ¿no? Es Claro. vivencia, pero vamos a ver cómo podemos experimentar y como te decía, me parece muy importante esta época de pandemia que acabamos de vivir. La verdad es que yo tenía 2 años que no pisaba el escenario y aprendí mucho porque necesitaba tanto estar ahí y convivir con el público y además creo que, como decías, ¿no? Se puede interactuar de otras formas, ¿no? Por Claro. ejemplo, ahora estaba pensando de qué manera interactuar con el público que la pueda ver virtualmente, eh, de alguna manera también virtualmente, ¿no? A lo mejor hacer un blog o de alguna manera comunicarme por las redes sociales para que podamos tener esta interacción que en algunos espacios donde la he presentado sí se da, porque esta obra nació para ser hecha en espacios no convencionales, en espacios no teatrales, y esta es una de las primeras veces, bueno, no, ya se había presentado en teatros, pero esta es la primera temporada como tal en un teatro, en un espacio teatral, con la excelente colaboración en el diseño de iluminación de Adriana Reséndiz, a quien le agradezco muchísimo su creación y su excelente trabajo, una amiga muy entrañable que además es una excelente creadora escénica y entonces, bueno, pues en los espacios no convencionales sí teníamos una retroalimentación con el público. Entonces, ver la manera en la que en el espacio virtual podamos tener también esa colaboración y crear esta especie de feedback que es muy interesante para todos. Comentabas, ay, ¿cuánto tiempo fue lo que duró su temporada en El Hormiguero? Duró un mes. Ok. La verdad es que esto es acá entre nos. Ahora los Ok. actores y actrices decimos mucho, antes las temporadas de teatro duraban 6 meses, 3 meses, eran temporadas largas. Y ahora todo se ha cortado, ¿no? O sea, el tiempo va cambiando y todo. Pero seguramente muy pronto voy a buscar algún espacio. La verdad es que también los espacios independientes sufrieron mucho en la pandemia y apenas se están recuperando. Y los espacios institucionales también están recuperándose, ¿no? Creo que todos como público y como artistas hacemos el esfuerzo. Y fíjate que ahora que estamos hablando de esto, se me ocurre algo y que te agradezco mucho esta entrevista porque me parece importante Gracias. que estos espacios teatrales no se pierdan. O Sí. sea, yo les decía al público, ve mi obra, te invito a mi obra, vela virtual o vela en presencial, cualquiera de las dos, pero como comunidad creo que es importante pues, pues aprovechar la expresión artística como un medio para comunicarnos también. Sí. Y fíjate que creo que sí, después de la pandemia, por lo menos hasta ahora, lo que me ha tocado de ver, el público está ávido de ver cosas. Me Ujú. parece muy bonito esta necesidad que tenemos de escuchar historias, de contar historias incluso. Y pues aquí mismo voy a hacer este comercial en la página Mede Producciones muy pronto. También vamos a estar ofreciendo algunos talleres. Yo como creadora escénica lo que quiero y mi intención y objetivo ha sido así siempre, pero de aquí en adelante, sobre todo después de esta época tan dura que nos tocó vivir a todo el mundo, es generar espacios no solamente para
ver obras y para recibir proyectos artísticos, digo, recibir y de alguna manera retroalimentarse con ellos, sino también me parece importante generar espacios para que el público empiece también a crear sus propias historias, ¿no? Entonces yo como escritora, pues sí, pronto estaré también ofreciendo algunos talleres y creando estos espacios de comunidad para todos. Oye, y entonces ahorita para lo que es este año, ¿qué vamos a poder esperar de ti? Ahorita traes este proyecto de poderla pues presentar como bien lo decías, ¿no? De forma también ya virtual, que es lo que están trabajando actualmente, pero ¿qué viene después? Viene, no sé, ya estás trabajando en alguna otra puesta en escena o te quieres concentrar totalmente en esta para que pues la gente la disfrute, ¿no? A pesar de que sabemos que fue una época muy difícil para todos, como tú bien lo mencionabas, el teatro fue uno de los que más daño sufrieron, ¿no? Porque pues al final era Sí. interacción o contacto totalmente con las personas. Entonces, ¿aquí qué viene para ti? Fíjate que este año de pandemia me dediqué mucho a escribir y Ujú. entonces la verdad es que estoy ahorita trabajando algo. También tengo la intención de seguir con una novela que empecé, justamente tiene que ver con estas historias que me dejó mi abuela. Y pues la verdad, siendo honesta, además de esta obra, estoy esperando que sigan saliendo muchos proyectos y reponiéndome mucho, pues como de todo lo que ha pasado, pero creo y estoy segura que muy pronto van a salir muchos proyectos. Simplemente ya el llevar a cabo esta obra y pasarla al formato virtual, a mí me parece extraordinario. Y bueno, con Adriana Resendiz también tenemos la intención de hacer una nueva obra que va a ser más bien una comedia. Estamos también empezando a trabajar sobre eso. Y pues sí, también a mí me interesa empezar a moverme en otros géneros, porque pues durante mucho tiempo ha sido mucho drama y Ujú. ahora quiero también experimentar en comedia. Y pues ella y yo estamos interesadas mucho en hablar sobre las mujeres, el tema del amor, de nuestra posición en las familias. Entonces, bueno, pues hasta eso que tengo mucho en qué trabajar y pues, como les digo, si pueden seguir mis redes sociales, Mede Producciones en Instagram y también en Facebook, ahí estamos y compartiendo para todas las personas que nos quieran seguir. Claro que sí. Justamente hace ratito comentabas algo que se me hizo muy, muy curioso. Decías que tú has notado que la obra tuvo muy buena aceptación, ¿no? Con la gente. Entonces, ¿qué sentimientos te transmite saber que a la gente le gustó? O sea, le gustó tu trabajo, le gusta lo que haces. Entonces, a ti, ¿qué es lo que representa en este momento? ¿Me puedes decir, sabes qué? La obra para mí fue, pues, un parteaguas después de la pandemia, ¿no? Porque era Sí, un momento complicado. sí voy a contar una historia bien personal. Ok. Fíjate que me dio COVID a principio de año. Yo hice la audición para llevar a cabo esta convocatoria el año pasado, porque el hormiguero, el Centro Cultural El Hormiguero, saca una convocatoria semestralmente y para poder acceder al espacio, pues te tienes que ganar tu lugar, vas a hacer una audición, un casting, y ya eligieron la apuesta y quedó pues como seleccionada y de acuerdo a su programación me ofrecieron marzo, me pareció una excelente temporada para empezar. Me dio COVID en enero, la verdad es que yo ya tenía las vacunas, pero pues por alguna razón me dio muy fuerte, estaba muy cansada, estaba muy desanimada porque además pues ya saben todos cómo es el COVID, de pronto a algunos Ujú. les da más fuerte que a otras personas y a mí me tocó y me provocó pues como un estado de ánimo un poquito bajo. Y hubo un momento en el que, como ya se acercaba la temporada y yo pues soy la que se encarga prácticamente de todo, porque es un proyecto muy personal, no sabía si llevarla a cabo o no. Pero, ¿sabes? Hay algo en el teatro que siempre me conecta con la vida y siempre me salva. Y justo esta mañana estaba pensando en ese poder que ha tenido en mi historia de vida
para salvarme de muchas ocasiones en las que yo siento que estoy perdida o que no encuentro la forma. Y fue un bálsamo, fue padrísimo, porque entonces me empecé a recuperar con mucha motivación porque quería salvar la temporada. Adriana fue muy importante también como soporte, como apoyo, como equipo. Y empezamos a crear en muy poco tiempo, pues todo esto que fue un éxito para mí, porque la temporada pues prácticamente estuvo casi llena. Caben muy pocas personas en el hormiguero a comparación de otros teatros, pero estuvo muy nutrida de público. Entonces, creo, y por eso soy, pues, una fiel amante del teatro y creo que muchas historias de vida para mucha gente es así. Cuando dicen que una actividad que te gusta, y en particular en este caso una actividad artística te llena, creo que te puede salvar hasta la vida, ¿no? O sea, Claro. es Sí, sí. el arte te digo, un bálsamo que incluso recuerdo en la pandemia cuando al principio mucha gente estaba súper encerrada y todas estas historias de la gente que en Italia cantaba en los balcones, cómo nos aferramos a las historias que veíamos, aunque sea en nuestra casa, en Netflix, bueno, perdón por decirle la No marca, ¿no? pasa Pero nada. bueno, en las plataformas virtuales, creo que es eso, ¿no? Y para mí sí es un parteaguas, pero como a nivel de alma, como a nivel de espíritu, porque eh, esta obra no solamente es personal porque habla sobre la vida de mi familia, sino porque habla de una mujer que justamente en un momento como el que vivimos en el mundo, por no decir más, eh, que es un mundo violento a veces, que es un entorno a veces crudo, que es un entorno a veces con muchos obstáculos, toma una decisión al final y decide rehacer su vida, ¿no? O sea, a pesar de todo, decide seguir con todo. Y esta mujer, como decía, está en mi pasado, estoy segura que la encontrarán muchos espectadores en sus propias historias de vida, ¿no? O sea, estos seres humanos que somos capaces de rehacernos y de reconstruirnos después de un momento crítico, como ha sido la pandemia y como han sido estos últimos tiempos para toda la humanidad, ¿no? Oye, ¿y esta obra la gente la puede ver de forma gratuita? ¿Tiene algún costo? ¿Y dónde la podemos encontrar? ¿O a partir de cuándo se va a poder ya disfrutar de forma Sí, virtual? claro, sí, bueno, la obra ya en la temporada ya Ya terminó, terminó en sí el teatro. tenía un costo, ajá. Posteriormente va a ser transmitida, estamos decidiendo en qué plataforma, Ok. y sí, va a tener un costo, va a tener un costo, pues como si fuera una temporada normal de teatro, solamente que es teatro virtual. Por el momento todavía no hemos decidido dónde, porque te digo, estamos en la preproducción pues El como concepto, de lo que ¿no? será el Ujú. video, del propio producto final, y posteriormente vamos a seguir con la producción. La verdad es que yo creo que esto estará más o menos listo para finales de abril o principios de mayo. Y pues ahora podremos transmitirlo también y para que lo vean de otros países, ¿no? En esta ocasión, cuando se transmitió en el hormiguero, hubo personas que la vieron en otros estados de la República, entonces ahora me gustaría ver la posibilidad incluso de que estuviera traducida, y pues sigo haciendo las gestiones para ver cómo le hago para poderla llevar a otros países Ujú. y que crezca, ¿no? Que sobre Claro. todo creo que los artistas mexicanos tenemos, pues, como se ha visto siempre, no solo artistas, ¿no? O sea, la gente mexicana, pero hablo del gremio del teatro y de los actores y gente que se dedica a contar historias. Creo que tenemos eh, pues como mucha creatividad, no solo para crear las historias, sino como para movernos en el mundo, ¿no? Ujú. Como para con poquitos recursos llevar a cabo
pues grandes cosas que se conviertan en grandes sueños. Em, esta obra está producida con muy poquito dinero. La verdad es que no se trata ahora sí que no se trata de recursos, ¿no? Sino de nación. Y de hecho, pues en este caso en el teatro, los espacios se generan con las atmósferas que nos da la iluminación y la actriz, que en este caso soy yo, es la que crea toda la historia, pues con el cuerpo, con la voz, con la actuación y con algunos objetos que la verdad es que son elementos muy especiales, pero son una silla y unos machetes, unas como jicaritas y el vestuario, es lo que tengo. Entonces, también como actriz fue interesante experimentar, decir, bueno, mi planteamiento original como artista era, ¿cómo podemos hacer con pocas cosas algo eh, que sea pues creíble y que además sea percibido por el público pues con esta especie de, ¿cómo se puede decir? Pues como creando un sueño para ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues es eso. Perfecto. Pues, Desiree, te agradezco mucho. Si quieres, nuevamente comparte nuestras redes sociales para que la gente obviamente esté al pendiente de cuándo va a estar disponible ya lo que es la obra en formato virtual, puedan acceder a ella y por medio de también de tus redes, pues conozcan un poquito más de ti, de todo lo que haces y obviamente pues de los planes que vienen para ti a futuro, ¿no? Sí, muchísimas gracias. Pues yo soy Desiree Rivera y así estoy en Instagram y en Facebook encuentran Mede Producciones, igual en Instagram Mede Producciones, con un guión intermedio. Y, bueno, Mede se escribe Medee y también mi nombre se escribe igual. Pero igual pues les puedo dejar así la liga a ustedes por si la pueden Ah, colocar claro que ahí. sí, es para poderla poner si quieres en la nota. Sí, Este, Pues te agradezco mucho, Desiree, por este tiempo compartir con nosotros, por esta divertida y emocionante pues plática más que nada. Ojalá tengamos la oportunidad de más adelante volverte a entrevistar para que nos cuentes pues de tus nuevos planes, de tus nuevos proyectos y pues eres bienvenida aquí en SEO. muchísimas gracias, de verdad, mucho gusto y muchas gracias por todo. Gracias a ti, dame un